complejas y combinadas, mucho menos. El contraste otra vez entre los niveles, los resultados por nivel de ingresos es muy marcado. No es que los del cuartil 4 sean grandes lectores. Como ven ustedes, la mayoría no llega al nivel 3, pero tienen una condición mucho más favorable. De todos modos, el 41% están de un nivel decente a algunos en niveles de comprensión mucho más complejos. Quiero decir, todo el resultado conjunto de México es muy malo, independientemente de los niveles de ingresos. Por ejemplo, los alumnos de escuelas particulares salen mejor, pero no tan mejor como para ser buenos. El nivel medio de los estudiantes de escuelas privadas en esta muestra es muy parecido a la puntuación media de los estudiantes de Serbia, ¿no? Y no porque Serbia tenga algo que devalúe la comparación, sino porque Serbia salió de un conflicto internacional y civil fuertísimo en el año 2000. Había perdido la mitad del ingreso per cápita, entre que he sido un país hecho pedazos, y más o menos a ese nivel medio de ellos califican nuestras escuelas buenas. Entonces, efectivamente, si uno ve esto, y también si ve, por ejemplo, con cierta precaución, este examen llamado EXCALE, que es un examen por muestra que aplica hace tiempo el Instituto de Evaluación, se encuentran muchas evidencias de que como nunca el grado alcanzado es engañoso. Yo no sabría asegurar que se den competencias esperadas, y menos aún las enunciadas como saberes fundamentales en los planes y programas de estudio. Si se comparara internacionalmente por currículum, creo que saldríamos en los niveles más altos. Es decir, en México por planes no paramos. Pueden ser feos y anticuados, pero son grandotes. El problema es que no hay evidencia de que indiquen realmente niveles de logro. Ahora, digamos, esto muestra que diferentes condiciones sociales se relacionan, se vinculan con resultados distintos con la escuela. Pero en lo que insistía mucho es, no es frente a la misma escuela, porque hay una diferenciación en las condiciones de muchas de las escuelas que son la oferta real de grupos sociales que obtienen malos resultados. No en todos los casos es así, pero se puede afirmar que hay una tipología. Yo llamaría la atención de ustedes sobre tres factores. Uno son recursos materiales de las escuelas, para unos y para otros sectores.
El otro son condiciones organizativas, formas de operación de las escuelas. Y el tercer factor se refiere a lo que representa para los jóvenes y las jóvenes moverse en un ambiente pedagógico como el de la escuela mexicana. Condiciones materiales básicas, equipamiento, que es el primer factor de diferenciación, ya era conocido, había habido exploraciones frecuentes, pero fue una de las cosas que sí mostró el reciente censo realizado por el INEGI a petición de la SEP. Y no estoy hablando de equipamiento, de si tienen internet o no tienen, que por supuesto ahí hay contrastes muy marcados, sino por ejemplo de si tienen drenaje o no tienen drenaje, si están conectadas a la red de agua potable o no lo están. Y tomando como casos, como referente a la primaria, y buscando dos modalidades de escuela primaria que tienen, digamos, un cierto sentido de identidad social, es decir, la primaria general, típica, rural o urbana, y la indígena. Les comento algunas de las diferencias. Por ejemplo, de conexión a la red pública de agua, las generales lo tienen en 80% de los casos. Las indígenas solo en el 52%. Energía eléctrica, prácticamente todas las generales lo tienen, 98%, pero en indígenas el 85%. Y drenaje lo tienen el 65% de las generales, pero solo el 19% de las indígenas. Si uno ve otro tipo de comparaciones de tipos de escuelas, rurales, urbanas, las diferencias se sostienen bastante. Es decir, hay un problema de equipamiento que también lo encuentra uno si se ven las instalaciones sanitarias, más allá del drenaje, la accesibilidad de si el edificio fue construido para hacer escuela o está adaptado o está improvisado, que existen muchos casos de este tipo, no tantos como a veces uno supone cuando ve el periódico, porque obviamente las escuelas que aparecen, particularmente en la jornada, son las que son un techo de palma, ¿no? Los hay, pero hay otros muchos locales o muy inadecuados o muy deteriorados. Hay un rezago en mantenimiento básico de planteles que alguien calculaba ya hace años que costaría reponer unos 40,000 millones de pesos, solo en educación básica. Entonces, aquí hay un factor que ayuda a explicar desigualdad de resultados desde el lado de la escuela. El segundo paquete sería el de factores de operación. Aquí también, si uno compara, en este caso, escuelas rurales, y más aún si uno selecciona las más rurales y las más apartadas, se encuentran que son típicos rasgos que no existen o que son muy infrecuentes en una escuela pública urbana o estable de una localidad rural bien establecida. Por ejemplo, la irregularidad de la asistencia de los maestros
y de los alumnos. Pero el caso que interesa es mucho más alta en escuelas rurales que en escuelas públicas. O sea, porque no van, porque los designan muy tarde, o porque, como hay tradición en ciertos lugares, la semana es de 3 días, ¿no? El primero y el último son para viajar y hay una permanencia de 3 días. Otro rasgo muy claro que incluso se desprende de los reglamentos es que los maestros tienden a tener menor preparación, menor experiencia y la movilidad a lo largo del ciclo escolar y entre ciclos es mucho más alta. Ahora se dice que no se permitirá movilidad voluntaria dentro del ciclo. Esperemos que cuando menos esto se alcance, y esto es natural porque cuando las plazas se asignan derecho, digamos, que hay que hacer siempre esa aclaración, a quienes obtuvieron mejores calificaciones en la normal se les dan plazas urbanas y va descendiendo entonces la gente quiere moverse rápido, ¿no? a lugares más cómodos, más cercanos, más manejables al ambiente que les es habitual. Este es un segundo factor, creo que explicaría mucho del asunto. Y hay otros 2 factores organizativos que quisiera comentar. Uno es el de que cierto tipo de escuelas que tienen ciertas modalidades de organización son típicamente escuelas para los más pobres. Una es la escuela en la cual un maestro atiende a más de un grado escolar. Puede haber las llamadas unitarias, ya son pocas, en la cual un maestro atendía a los 6 grados de primaria, por ejemplo, pero siguen siendo relativamente comunes las escuelas con 2 o con 3 maestros para los 6 grados. Dicen los buenos maestros de escuelas de este tipo que un buen maestro puede puede encontrar cómo atender bien a 2 grados contiguos. Y yo he visto muchos casos en los que así resulta, pero sujeto a esas condiciones, trabajar con primero y segundo, pero trabajar con 3, con los 6 o con 2 discontinuos, segundo y quinto, es bastante complicado. Este tipo de escuelas, que son escuelas rurales generalmente muy pequeñas, se asocian con otra modalidad que se ha extendido muchísimo, que es la telesecundaria. Todos los resultados por tipo de servicio muestran que los de la telesecundaria son los más bajos de todas las modalidades de secundaria, es decir, general, técnica, de diverso tipo, para trabajadores, etc. En realidad, de lo que yo he visto en los últimos años, la telesecundaria es cada vez menos tele y más una escuela de un maestro por grado, ¿no? Que da todas las asignaturas y que trabaja más con guías elaboradas para este nivel que con el apoyo de la televisión, que se ha vuelto muy precario y donde hay a veces
pensando en otras cosas actuales, que se ha vuelto un problema muy serio, que las televisiones de la escuela son uno de los bienes más codiciados en la... Entonces se roban, hay que escuelas en las que hay que reponerlas varias veces en el año. Pero los resultados de los muchachos son muy inferiores a los de un alumno de una escuela general común con un maestro por asignatura, ¿no? Y es explicable porque aunque se trata de secundaria, quien sepa enseñar matemáticas y también biología y también historia y también español, decentemente, por supuesto, existe, se los encuentra uno, pero no es, no es lo más común. Entonces hay este problema organizativo general que seguramente tiene un impacto muy fuerte. Y el otro que quisiera mencionar como problema es de las escuelas de educación indígena, donde también los resultados de evaluaciones las colocan con niveles muy bajos de aprendizaje en relación con lo que el currículum pretende. Ahora verán de qué tamaño es el problema. Hay unos 4 millones de niños y adolescentes indígenas entre 3 y 17 años, es decir, en la edad de escolarización. No todos son atendidos por escuelas que están expresamente en la organización de escuelas indígenas, ¿no? Yo tengo la impresión de que en primaria, por ejemplo, la mitad de los niños indígenas que van a la escuela lo hacen en una escuela común y corriente de su zona. Están mezclados con quienes no pertenecen ni a su etnia o a alguna otra. Pero hay por lo menos una mitad que sí está atendido en este asunto. Hay un discurso muy elaborado de lo bilingüe, lo bicultural en los papeles, pero es sumamente, cuando uno logra entender más allá de la retórica de qué se trata, es sumamente difícil hacerlo operar y ha habido mucho descuido. Por ejemplo, subsiste un criterio de racismo implícito tan ofensivo que contratan a maestros indígenas, pero los mandan a la región étnica que no les corresponde. Entonces, mucho ayudará a los niños mixtecos tener un maestro yaqui. ¿No? Y le digo, el implícito aquí es que, bueno, es indio, ¿no? Que entre y no hubo lugar en Sonora, entonces pues, que vaya a Tabasco, ¿no? Pero el problema del bilingüismo de la enseñanza bilingüe es un problema muy, muy complejo. Realmente trasladar bien propuestas fundamentales de educación a la lengua es no es nada fácil, sobre todo con la diversidad, con la dispersión y con la diferenciación creciente en variantes, ¿no? Hay 4 o 5 variantes del náhuatl reconocidas y tratadas como tal, y que se trata de escribir libros de texto,
pero se están produciendo subvariantes con una velocidad enorme. Y lo que no me queda a veces claro es cuál es la idea de lo bicultural, ¿no? Donde a lo mejor estoy totalmente equivocado y hasta puede parecer molesto, pero siento que imaginan la cultura como bloques, ¿no? Cerrados, distintos, ¿no? Cuando lo que tenemos en la realidad son unas interpenetraciones absolutamente originales, ninguna igual a la otra. Un asunto muy interesante que les quiero comentar aquí es que, según la información que recopiló la Comisión de los Pueblos Indígenas, hay un proceso muy interesante que habría que reflexionar sobre el monolingüismo. Como les digo, los datos localizan un 12% de esta población que se declara monolingüe en lengua indígena. Pero si uno ve los datos a lo largo de la trayectoria escolar, lo que surge es un proceso muy fuerte y muy acelerado de aprendizaje del castellano y uso del castellano. Por ejemplo, para los niños de 3 a 5 años, el monolingüismo es del 22%. En la edad de secundaria se ha reducido a 6,1%. Y para los que tienen entre 15 y 17, el monolingüismo es de 3%. Es decir, el resto son bilingües. No hay información, no tengo idea de qué grado de dominio tienen de una lengua y la otra, si adquisición significa pérdida relativa, como en muchos casos de bilingüismo espontáneo, digamos, ¿no? En el cual ninguna de las dos realmente es dominada. Pero se presenta esta situación que debería tener una respuesta en política educativa indígena, sin duda, ¿no? Porque sí hay un problema con niños pequeños, una quinta parte no entiende no el español, pero en tercero de prepa el problema es ya absolutamente de otra dimensión, ¿no? Bueno, tenemos entonces estas cuestiones organizativas, digamos, de operación, de modalidades distintas constituidas oficialmente. Y voy a lo tercero. Mi pregunta aquí, y es algo que me parece por un lado muy interesante y por otra muy importante, es si el modelo pedagógico que domina en la educación básica y que se refleja muchísimo en la prepa todavía, tiene o no que ver con la desigualdad, tanto de avance como de resultados. Por modelo pedagógico no me estoy refiriendo a una construcción teórica que se pueda hacer intencional, deliberada, sistemáticamente, sino a rasgos comunes del sistema, algunos de los cuales provienen
de hace muchísimo tiempo. Como otros países, somos un país de muchas reformas y de muy pocos cambios, ¿no? Entonces, esto que no cambia, o que cambia marginalmente, es lo que constituye el modelo. Yo diría hay dos componentes fundamentales. Uno es el currículum formal, lo que la autoridad enuncia como el saber necesario, ¿no? Esto a los 15 años debería saber esto, a los 12 que terminó la primaria, a lo largo del ciclo, en cada grado, en cada materia. Ahí hay un enunciado formal, detalladísimo, que se parece a veces más, a veces menos a lo que realmente ocurre en la clase y a lo que los maestros pretenden enseñar. Hay tantos currículos reales, yo creo, como maestros existen, pero hay un peso normativo en el currículum muy grande. Hay vigilancia, los inspectores o supervisores están para eso, los directores también, hay que reportar avances programáticos, en fin, hay coerción en el asunto. Y el otro factor con lo cual se asocia es el modo de proceder. Es decir, hay un conjunto de prácticas, normas, principios de cómo se enseña, ¿no? Y cómo se relaciona el maestro con los alumnos o cómo lo debe hacer, que también tiene el rasgo de estas construcciones culturales antiquísimas. Yo creo que el modelo pedagógico dominante que surge de la combinación de currículum y prácticas educativas, en nuestro caso, puede caracterizarse de manera relativamente sencilla en lo general. En lo que se refiere al currículum, tenemos un enunciado del saber necesario que le otorga un enorme privilegio al saber factual, al saber de hechos, de procesos de manera lineal, que se enseñan de manera lineal, aislados generalmente unos de otros, con una fuerte acentuación de la estructura disciplinaria, sobre todo a partir de los finales de la primaria, y que se ve clarísimamente ya en secundaria. Es decir, el saber necesario en física es la física disciplinaria comprimida hasta donde el tiempo disponible lo exija, ¿no? La geografía es toda la geografía, la historia es desde los momentos clave de la evolución hasta unos 10 años más o menos, y eso no por normas, sino por información de los autores generalmente. Y en contraste con esta abundancia de contenidos factuales, de definiciones formales, tipo conceptual o procedimental, el paquete de las prácticas es, creo yo, extremadamente pobre en la complejidad cognitiva de las prácticas y de las tareas y de las actividades
implicadas. De modo que la combinación entre muchos contenidos y prácticas rutinarias y poco complejas es atroz en general. Es decir, produce conocimientos superficiales, no relacionados generalmente, que no construyen estructuras. A veces tiene uno la impresión de que los estudiantes no acumulan, ¿no? Y no acumulan porque es tan superficial que se les olvida. La curva de olvido en la educación básica mexicana es un tiro de mortero, ¿no? Que culmina con el